El pasado mes de mayo, David Goodall, un reconocido científico australiano, decidió ponerle fin a su vida tras haber cumplido 104 años. En su país, el suicidio asistido solo es legal en un estado y solo en caso de enfermedades terminales. Por ello optó por viajar a Suiza, donde esta práctica es legal. La muerte asistida es un procedimiento por el cual una persona brinda ayuda a alguien que busca morir de manera prematura. Esta ayuda puede ser una asesoría sobre métodos o brindándole los propios instrumentos para realizarlo. Ya que en la mayoría de casos se trata de personas que padecen enfermedades terminales, a las cuales de continuar con vida les esperaría un gran sufrimiento y deterioro físico como mental, el dilema ético sobre esta práctica se ha vuelto cada vez más importante. En el presente video hablaremos sobre la moralidad de la muerte asistida. Actualmente son muchos los países donde esta práctica es legal y la legislación varía entre ellos. Holanda fue el país pionero en legalizar la práctica en el 2001. En caso los pacientes lo deseen, no hay opción de tratamiento y padezcan altos niveles de sufrimiento, los doctores pueden asistir al suicidio. En Bélgica, la ley de la muerte asistida fue aprobada al año siguiente, aplicándose a adultos en situación incurable siempre y cuando los médicos puedan certificarlo. 2 años después, la ley se aplicaría también a menores de edad, previo consentimiento de los padres. Luxemburgo presenta una ley similar a la belga, respetando la libertad de conciencia del médico. Suiza también facilita el suicidio asistido, donde el propio enfermo terminal ingiere una sustancia letal. En Estados Unidos, la práctica es legal en algunos estados con condiciones bastante estrictas, como tiempo de vida, constancias repetitivas de deseo de muerte, entre otras. Colombia es el único caso latinoamericano donde el suicidio asistido es legal, regulando el proceso de muerte digna para pacientes con enfermedades terminales mayores de edad que hayan manifestado su derecho a morir. Hoy en día hay un número creciente de organizaciones que apoya e incluso facilita estas prácticas alrededor del mundo. Sin embargo, dada su complejidad, se han levantado muchos dilemas morales basándose en el valor de la existencia humana y el poder de decisión del hombre. La teoría del utilitarismo de Mill juzga las acciones como correctas y tienden a promover la felicidad social, entendiéndose la felicidad como presencia de placer y ausencia de dolor. Para él, las cosas eran deseables ya sea por el placer inherente a ellas mismas o como medios para evitar el dolor y promover el placer. La perspectiva de Mill sería la de tomar en cuenta el sentimiento moral de todas las partes involucradas. Esto se aplica no solo a las familias de los pacientes, cuya muerte causaría un gran sufrimiento, sino también a las organizaciones y centros médicos que promueven las prácticas, dado que el resultado no genera bienestar para todos. Aquí se podría considerar también a los médicos, pues el sistema legal en muchos lados aún lo calificaría como asesinato, contradiciendo muchas veces su postura moral de ayudar a alguien a morir dignamente. Sin embargo, tomando también en cuenta la perspectiva utilitarista de Mill, soportada por Jeremy Bentham, se puede argumentar el caso contrario. Estudios en la ciudad de Oregon establecen que a diferencia de otra causa de muerte, los familiares de las personas que optan por este tipo por lo general se encuentran más preparadas para la misma y los sentimientos de tristeza, dolor e incluso culpa son más reducidos. Los resultados muestran que por lo general estos familiares tienden a tener menos arrepentimiento frente a la forma de muerte de sus seres queridos y tienen mayor paz en creer que su decisión fue respetada. Asimismo, hay que tomar en cuenta que se opte por muerte asistida o no, el resultado será tarde o temprano el mismo. Así, dejar viva a la persona provocaría más dolor y sufrimiento y en consecuencia infelicidad. La alternativa que minimizaría más la infelicidad sería mostrar compasión de la persona y asistir su muerte. Entonces, analizando la elección de aquellos que optan por el suicidio asistido, se puede identificar como principal motivación el sentimiento de preservar su propia dignidad, ya que no tendrán que sufrir un dolor insoportable o un tratamiento doloroso. Si bien esta decisión puede parecer algo egoísta en un principio, Mill decía que en casos excepcionales era válido justificar el bienestar propio en beneficio de los demás, y eso es justo lo que estas personas hacen al suicidarse, ya que para sus familiares y amigos verlos sufrir es muy doloroso. La idea anterior se ve reforzada con la idea de libertad de Mill. Para él la libertad es aquella en la que buscamos nuestro propio bien a nuestra propia manera, en tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros. Si bien se puede creer que Mill no apoyaría a una persona que decide matarse por más enferma que esté, ya que estaría socavando la felicidad de sus seres queridos, también se podría argumentar que el hecho de no respetar su decisión de suicidarse estaría socavando su propia libertad. De igual manera, Mill sostenía que las mismas opiniones pierden su inmunidad cuando de su expresión en determinadas circunstancias resulta una invitación a cualquier acto inconveniente. Es por ello que las manifestaciones, propagandas y marchas de aquellas organizaciones y empresas que apoyan al suicidio asistido
no serían válidas y deberían prohibirse, pues supondrían una amenaza para el bienestar de muchas personas que tienen enfermedades terminales o que están padeciendo un dolor insoportable, ya que estarían induciéndolas a suicidarse. De acuerdo a Kant, la moralidad de una acción particular depende del cumplimiento del deber. Se debe distinguir si la acción se realizó por deber o en función a un propósito egoísta. En ese sentido, una acción tiene valor moral no en el propósito, sino en la máxima que decidió tal acción. Es por ello que para Kant la buena voluntad no es buena por los buenos resultados que se logre, siendo su querer lo único que la hace buena. En la misma línea, para una decisión de atribuir el imperativo categórico de Kant, el pensamiento detrás de él no puede depender de las circunstancias, debe tener la capacidad de ser universalizado sin arruinar a la sociedad. Como Kant escribe, obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. En el caso de las personas que piden que se les otorgue el suicidio asistido, su máxima se interpretaría como: si sufro, debería terminar con mi propia vida. Si eso se pudiese adoptar en todo caso similar, nadie en esta tierra se mantendría vivo debido a las luchas cotidianas que todos enfrentamos. Evidentemente, la decisión de morir no podría ser universalizada debido a que está influenciada por inclinaciones personales y no podría ser el principio conforme el cual todos obrásemos en caso de sentir sufrimiento. Según Kant, uno debe obrar de tal modo que use a la humanidad tanto en su persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Para Kant, la existencia del hombre era un fin en sí mismo. En ese sentido, el suicidio asistido estaría contradiciendo lo dicho por Kant, ya que una persona que está sufriendo y decide terminar con su vida está utilizando su propia vida como medio al momento de suicidarse para lograr un fin, el cual sería evitar el dolor y sufrimiento. De la misma forma, las empresas que lucran con el suicidio asistido también estarían actuando en contra de lo dicho por Kant, ya que estarían utilizando la vida de las personas enfermas como una fuente de ingresos en lugar de enfocarse en impulsar el amor por esta. Según la ley suiza, el suicidio asistido es legal solo si no hay motivos egoístas. De esta manera, estas organizaciones no tratarían únicamente a las pacientes como medios para lucrar, sino también como fines para limitar su sufrimiento. Para Tomás de Aquino, la ley natural era el reflejo de la ley eterna en los humanos. Recordando, la ley eterna era el conjunto de principios con los que Dios gobierna el universo. Debido a que la ley natural es la adaptación de la ley eterna a nuestra capacidad, deberíamos tender hacia lo bueno, pues Dios es bueno. Es por eso que uno de los preceptos primarios de la ley natural, aquellos que son evidentes por sí mismos, es hacer el bien y evitar el mal. Al legalizar la muerte asistida, se iría en contra de la ley natural. Desde la perspectiva de Aquino, el que el suicidio asistido se haya vuelto algo permitido por la ley podría deberse a la injusticia estructural, fenómeno en el cual lo natural, la defensa de la vida, se vuelve antinatural y viceversa. Siguiendo el mismo razonamiento, la ley humana, aquella que busca el bien común, debería prohibir los vicios más graves, ya que sin dicha prohibición la humanidad no se podría conservar. Por lo tanto, aquellas organizaciones que permiten y ejercen la muerte asistida no estarían cumpliendo con el objetivo de preservar la vida humana y prevenir su destrucción. Peter Singer, un filósofo australiano utilitarista y consecuencialista especializado en materias de bioética, sostiene una postura a favor de la muerte asistida. Según él, nuestra ética se ha formado bajo el fundamento de que la idea dominante sobre la vida y muerte está basada en enseñanzas religiosas que establecen la santidad de la vida humana. Esto, si bien se puede aplicar a la mayor parte de personas, no se puede universalizar, pues muchos padecen condiciones críticas donde su vida ya no goza de satisfacciones comunes. Es así que Singer busca replantear la tradición ética de santidad de vida, reemplazándola por la de calidad de vida, la cual tiene, según él, un fundamento más real y sólido. Para él, el momento de muerte debería ser libre elección de la persona, y realizarlo con anticipación a la muerte natural no lo volvería inmoral. Esta posición surge también de la teoría de derechos, pues la propia persona solicita cierto tipo de muerte y por principio de autonomía debería ser respetado sin mayor interferencia e incluso con ayuda para realizarlo. Asimismo, la postura está respaldada por el concepto de justicia de Mill, el cual implica que no solo sea correcto hacer algo e incorrecto no hacerlo, sino que tal acción nos pueda ser exigida por alguna persona individual por tratarse de un derecho moral suyo. La sociedad debe tener medidas para garantizar los derechos morales, entre ellos la calidad de vida, ya que su cumplimiento ayuda a maximizar la utilidad general. Habiendo realizado un análisis enfocado en distintas posturas éticas sobre tanto la decisión como la ejecución del suicidio asistido por parte de centros médicos y organizaciones, no hay conclusiones claras a las cuales se puedan llegar.
pues el dilema sigue creciendo y nuevos casos aparecen cada día. Asimismo, los filósofos mencionados anteriormente apuntan a proporcionarle una estructura para tomar las decisiones correctas bajo cualquier circunstancia, pero no logran una elección moral adecuada con respecto a la situación personal de la persona que desea optar por el suicidio asistido, por lo que ninguno es verdaderamente defendible. Por ejemplo, usando el precepto de ley universal de Kant, el suicidio asistido no podrá ser nunca una opción ya que involucra la muerte de una persona. De la misma manera, el utilitarismo de Mill asume que el suicidio asistido minimizará la felicidad social, pero no se pregunta si la familia de alguien que está gravemente enfermo sentirá más dolor al verla sufrir por el tratamiento que sabiendo que murió con dignidad antes que su existencia sea demasiado dolorosa. Quizás el aspecto más cuestionable de las filosofías de Kant y de Mill es la total falta de consideración de la postura emocional y personal de los involucrados respectivamente. Aquino tampoco ofrecería una solución a este dilema, ya que si bien la ley natural viene de la ley eterna y uno de los preceptos inmediatos de la ley natural es la de no matar, si bien Dios nunca desearía que alguien opte por su propia muerte, tampoco sería bueno si desease que una persona tenga una existencia miserable y dolorosa. En ese sentido, hay muchos mecanismos de control que pueden tomarse en cuenta e implementar antes de que los pacientes tomen una decisión definitiva respecto a la muerte asistida. Estas pueden incluir un mayor alcance en cuanto a servicios de cuidado paliativos físicos y emocionales, especialmente en casos donde los pacientes puedan someterse a tratamientos tolerables. Las organizaciones y centros de salud deberán enfocarse en facilitar dichos tratamientos, medicinas y en darle información al paciente sobre alternativas con las que cuenta para que tome una decisión informada, considerando todas sus posibles opciones sin sentirse forzado para tomar ninguna. No obstante, en casos donde la solicitud se da de manera racional sin otra posible alternativa, se pueden tomar distintas medidas para aliviar la situación de todos los involucrados, considerando la postura de médicos y no obligándolos a realizar la práctica si no están de acuerdo. Por último, la propuesta más clara en el caso de la legalización de la muerte en ciertos casos es la de limitar la legislación al respecto. Se puede tomar como ejemplo a Oregon, donde la legalización de la muerte asistida ha tenido resultados en general positivos. En este estado americano los procedimientos son bastante exhaustivos, con seguidos controles hechos por distintos especialistas que garantizan que es la mejor alternativa para el estado del paciente. Los centros médicos de esta región no se ven, al menos a simple vista, influenciados por motivaciones egoístas y buscan el bien tanto para doctores, pacientes y sus familias.